Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 129. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1 hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 21:31 de la Biblia, y también acerca de Génesis 21:32, comenzando con Génesis 21:31. Génesis 21:31 dice: Por esto llamó Abraham a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Génesis 21:31. Los detalles de Génesis 21:31. El nombre Berseba significa pozo del juramento. Por eso, el versículo dice, porque allí juraron ambos. En la actualidad, Berseba es la séptima ciudad más grande en Israel, con una población de más de 200.000 habitantes. Es una ciudad espléndida, con hermosos bulevares, avenidas, calles y autopistas que la cruzan de un lado a otro. El turismo ha sido floreciente, ya que es una ciudad fundada por Abraham, el patriarca, y además es la puerta de entrada al desierto de Negev, porque la ciudad ha estado a orilla de este desierto. Sin embargo, en la guerra de los 12 días, que apenas hace 4 días que se detuvo entre Israel e Irán, Berseba fue bombardeada por Irán. Y como ha de esperarse, el turismo está suspendido en todo Israel. Berseba es una ciudad que está en el sur de Israel y es una de las ciudades más históricas en el país, con datos desde tiempo de Abraham. Es la ciudad más importante del sur israelí en cuanto a la población, el comercio, etc. Las temperaturas de verano pueden ser una de las más calientes entre las ciudades en Israel, donde llega a alcanzar hasta 42 grados centígrados, y en el invierno la temperatura desciende hasta 3 grados centígrados. Las industrias más grandes de Berseba son aviación, química, medicina y alta tecnología, ya que Israel, comparado con otros países, es un país tecnológico. Antiguamente, Berseba era la ciudad más meridional de la tierra de Canaán. La expresión, desde Dan hasta Berseba, en Jueces 21, Segunda de Samuel 24:2, etc., o desde Berseba hasta Dan, en Primera de Crónicas 21:2, se refería a todo el país de Israel. Berseba ha estado habitada sin interrupción desde los días de Abraham y ha retenido su antiguo nombre hasta el día de hoy. Además, ha crecido grandemente en unas pocas décadas. Abimelec buscó a Abraham para hacer pacto con él, porque temía que él y su reino iban a ser aplastados por Abraham, ya que, con el incidente de Sara, que vimos en el capítulo 20 de la Biblia, Abimelec temía que ofender a Abraham era ofender a Dios. Al tomar los sirvientes de Abimelec por la fuerza, el pozo que Abraham había cavado significó que las actividades de los hombres residentes en ese territorio habían sido corrompidas por esas personas paganas y carnales. Parece que Abraham sospechaba de esto, y por eso, cuando Abraham se mudó a Gerar, él optó por presentar a Sara su esposa, solo como su media hermana, que Sara era de Abraham. Esta clase de corrupción social era común en la antigüedad. Recordemos que el mundo se tornó tan corrupto, que Dios tuvo que destruirlo con un diluvio. También, antiguamente, era común que un reino se apoderara de otro reino. Berseba ocupó un lugar importante en las vidas de Abraham e Isaac. Para estas escenas de la vida de Abraham, su hijo Isaac tendría unos 8 años de edad. Como hemos estado viendo, el nombre Berseba está relacionado con la palabra hebrea, jurar, y con el número 7, refiriéndose este número a las 7 corderas que Abraham entregó a Abimelec, por haber sido testigo del pozo que Abraham había excavado, según vimos en Génesis 21:28 y en los versículos siguientes. Al ser esto así, no se exagera al suponer que este pozo de agua significaba mucho para Abraham e Isaac. Berseba da sentido a la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Pues, el Señor guardó su palabra con respecto a Abraham e Isaac, los herederos de la promesa. Pero también con relación a la esclava, Agar, y su hijo, Ismael. Del mismo modo que Dios es fiel a sus juramentos, se espera que nosotros mostremos lealtad en nuestras relaciones con los demás.
Como creyentes del Nuevo Testamento, tenemos la confianza de que las promesas de Dios, el Hijo del Padre, Cristo, es el heredero de todas las promesas, son, en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, según se entiende de 2 de Corintios 1, 18 a 22. Hemos estado viendo, de qué modo, dos personas hicieron un pacto, en Berseba, cerca del pozo del juramento. Estas dos personas eran los representantes del pueblo de Israel y de los filisteos. No es que los palestinos de la actualidad sean descendientes de Abraham, sino que la etimología de Palestina se deriva de Filistea. Esta historia es una evolución de otro relato de Génesis capítulo 20, donde anteriormente estos dos hombres, Abraham y Abimelec, tuvieron un conflicto en el que Sara estuvo a punto de ser poseída por Abimelec. Sin embargo, la relación entre Abraham y Abimelec quedó formalmente registrada por medio del pacto en Berseba y por medio de la ayuda de Dios. En aquella ocasión, Abimelec le había demostrado su fidelidad a Abraham y ahora Abraham debía actuar del mismo modo, lo cual hizo cuando prestaron juramento en el pozo de agua que Abraham reclamó como suyo, según Génesis 21-25. Los pozos en las escrituras bíblicas son símbolo de bendición y vida. Y son también figuras de salvación y gracia. Llegará la ocasión cuando veremos que la esposa para Isaac fue encontrada en un pozo, junto a aguas vivas, según Génesis 24:20. Y también a la mujer samaritana, en Juan 4:6-9, la cual representa las 10 tribus de Israel y la novia del Mesías. Un suceso similar tuvo lugar años después, con Isaac y otro Abimelec. Todo empezó cuando los siervos de Isaac volvieron a excavar el pozo del juramento, según Génesis 26:32-33. Puesto que Abimelec significa, mi padre es rey, muchos expertos bíblicos creen que Abimelec era un título que se transmitían de padres a hijos, y que el Abimelec, en Génesis capítulo 26, fue otro personaje distinto al que se encontró con Abraham. La promesa de Dios de bendecir a toda la tierra llegará hasta el tiempo del fin en el reino futuro de paz. Abraham tenía la mirada puesta en el día de Cristo, ver Juan 8:56. Pues en Cristo todas las promesas de Dios son ciertas y están aseguradas. Estas promesas se cumplirán en el momento que Dios lo considere oportuno. Para algunos seguidores de Jesucristo, el pacto que hicieron Isaac y Abimelec en Berseba, en Génesis 2:26-31, junto al pozo del juramento, es una profecía del tratado de paz que harán Israel y los palestinos en el reino futuro. Pues, sabemos que Israel y los palestinos, en la actualidad, están envueltos en una guerra existencial, ya que los palestinos del presente dicen que Israel no debe existir. Lo que sucederá no será que los palestinos reconocerán la superioridad de Israel, pues ellos ya lo saben, sino que se darán cuenta de la manera en que Dios bendecirá a Israel como nación. Pues, la Biblia dice, tú eres ahora bendito de Yahvé, en Génesis 26:29. Esto sentará las bases de una paz definitiva y duradera entre Israel y los palestinos. Amados lectores y hermanos de la fe, hasta aquí con Génesis 21:31. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 21:32. Este versículo dice, así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec, y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Génesis 21:32. He aquí los detalles de Génesis 21:32. Una vez hecho el trato en Berseba, Abimelec y Ficol regresaron al país de los filisteos. Nosotros hemos estado viendo a este hombre, Abimelec, que se sintió atraído hacia Abraham y le propuso un pacto, según sus propias palabras, porque era evidente que Dios estaba con Abraham y, por tanto, esa bendición le alcanzaría también a Abimelec, por medio del pacto que Abraham y Abimelec hicieron. Génesis 21:32 dice, se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Esto indica que el pozo de agua excavado por Abraham estaba fuera de Gerar. Por tanto, fue ilegal que los pastores de Abimelec se apoderaran de ese pozo. Por otro lado, nosotros estuvimos viendo que Lot, mientras vivía siguiendo a su tío Abraham por donde quiera que éste iba, las bendiciones derramadas por Dios a Abraham alcanzaban a Lot también. Tanto en Lot como en Abimelec, esa fue una motivación poderosa para buscar y mantener una relación con Abraham, aunque Lot también
estaba unido con Abraham por lapsos familiares. Muchos de nosotros actuamos así, ya que buscamos a Dios y a su Hijo Jesús con la mira de obtener los beneficios que provienen de Dios. Todo esto lo podemos hacer siempre y cuando estemos agradando a Dios. Mientras Jesucristo vivió en este mundo, Él siempre cumplía con la opción de agradar al Padre con sus acciones, ver Mateo 3:17. Un principio espiritual importante es vivir de tal manera que nuestra relación con Dios sea evidente para aquellos que están a nuestro alrededor. ¿De qué modo debemos buscar la presencia de Dios y de Jesucristo, no necesariamente porque cada domingo desaparecemos yendo a la iglesia? Ciertamente, eso puede ser importante, pero la clave está en concentrarnos más en nuestra integridad, en nuestra consistencia, nuestra opción por la justicia, por construir el reino de Dios, por oponernos al pecado y a todos sus efectos, y estar en contra de todos esos actos que rompen el corazón de un Dios justo y misericordioso. Tal vez los que nos rodean no podrán hacer la conexión entre nuestro estilo de vida y Dios, pero no habrá ninguna duda de que se verán atraídos hacia un estilo de vida que destaca e impacta los asuntos de Dios. A la altura de Génesis 21:32, habían pasado unos 9 años desde que Abimelec le había dado permiso a Abraham de vivir en cualquier lugar que él deseara dentro de Gerar, según se entiende de Génesis 20:15. Y como ya hemos visto, Gerar era un territorio filisteo, según Génesis 20:13. A esta altura de Génesis 21:32, Abraham estaba viviendo a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Gerar. El pacto entre Abraham y Abimelec ocurrió unos 5 años después de que Ismael y Agar fueron echados de las tiendas de Abraham. Como siempre, Yahvé estaba bendiciendo en todo a Abraham y esto se había hecho evidente. Incluso los gentiles, o paganos, habían llegado a reconocer la presencia del Eterno en la vida de Abraham. Por lo tanto, Abimelec, quien era un pagano, deseó proteger su propio futuro y el de su descendencia, mediante la formación de una alianza con Abraham. Tengamos en cuenta que el agua que defendía a Abraham, según Génesis 21:25, no solo era vital para el ser humano, sino también para el ganado y para las cosechas de Abraham. Dado que Canaán no tiene ríos que la alimenten, los habitantes dependían de la lluvia del cielo en el invierno y de los pozos en el verano. Los pozos en las Sagradas Escrituras son símbolo de bendición espiritual, afectando con sobreabundancia a la vida material. Por esto, los pozos en las Escrituras son figuras de salvación y gracia divina. Como se dijo arriba, la declaración de que Abimelec y Ficol volvieron a tierra de los filisteos después de sellar el tratado con Abraham en Berseba implica que la zona alrededor de esta ciudad estaba fuera de los límites reconocidos de Filistea, aunque los pastores de Abimelec tomaron el pozo de Abraham como si ese terreno estaba dentro del reino de Abimelec. Al mismo tiempo, es posible que algunos habitantes de Gerar habían tomado dominio alrededor del lugar donde se estableció Abraham en Berseba, y por eso surgieron conflictos por la propiedad del pozo. También, hay que esperar que muchos lugareños tenían confianza espiritual en un Dios, diferente al Dios de Abraham, porque es una táctica de Satanás, el hacer que la gente se aleje del Dios de Jesucristo. En Génesis 21:32 es donde se menciona por primera vez en la Biblia la expresión tierra de los filisteos. La mayoría de los comentaristas modernos de la Biblia han visto en esta declaración un error histórico, pues ellos creen que los filisteos no entraron en Canaán antes de terminar el siglo 8 a.C., sino mucho después del tiempo de Abraham. Sin embargo, no hay razón para dudar la información en la Biblia de la presencia de los filisteos en tiempos de Abraham. Porque fuera de la Biblia, estos hechos están mencionados en documentos de Ugarit con fecha del siglo XV a.C. Ugarit es una ciudad costera del norte de Siria. En estos últimos versículos de Génesis capítulo 21, estaremos viendo que Abraham estaba viviendo en paz, con la paciencia y la obediencia a Dios, que es la de un creyente en armonía. Pues, Dios tenía la vida de Abraham bien reconstruida. Nosotros como seguidores de Jesucristo, debemos perseguir ese tipo de bienestar espiritual por medio de Jesucristo. Pues, Jesucristo dice, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Según se lee en Juan 14:27. Solo Jesucristo nos puede brindar el bienestar espiritual que tanto necesitamos.
porque nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. En cambio, en el Medio Oriente, donde no aprecian a Jesucristo, ahora mismo hay guerras entre Gaza e Israel. El apóstol Pablo enseña que todos los que confiamos en la gracia de Dios, a través de la obra de Cristo, somos como Isaac. Sin embargo, todos los que confían en sus propias obras y en sus propios méritos, están bajo la esclavitud, como estuvo Ismael, según Gálatas 4:29-31. Lo que hacía Ismael con Isaac, cuando se burlaba de éste, según Génesis 21:9, era una forma de persecución. Y nosotros, que somos hijos de la promesa, también seremos perseguidos, por las sectas del legalismo, especialmente, por los musulmanes de Mahoma, quienes han estado decapitando y ahorcando a cristianos en Siria, en Egipto, en Somalia y en otros países. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.